Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Bar y Yamur. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una reciente entrevista exclusiva, Gulum Baktas, conocida por su destacada carrera como actriz y su vida personal a menudo bajo el foco mediático, ha dado a conocer su postura firme respecto a su relación con Bar Baktas, un conocido productor y escritor. Durante la conversación, Gulum habló abiertamente sobre su visión del futuro y su decisión de no tener un bebé con Bar Baktas. La declaración sorprendió a muchos, ya que había sido especulado anteriormente que la pareja podría estar planeando una vida en familia. Sin embargo, Gulum dejó claro que, aunque valora profundamente su relación con Bar, la maternidad no es algo que ella vea en su horizonte. La actriz, quien ha estado en el centro de la atención pública por su relación con Bar Baktas, fue tajante al aclarar sus sentimientos respecto al tema de los hijos. No tengo intención de tener un bebé. Es una decisión personal y muy consciente. No es algo que me atraiga ni que vea en mi futuro, expresó con firmeza Gulum Baktas. Esta declaración ha generado un gran revuelo en los medios, ya que la pareja de actores y escritores es conocida por su amor y respeto mutuo, lo que llevó a muchos a pensar que darían el siguiente paso en su relación al formar una familia. Un enfoque personal sobre la maternidad. Gulum Baktas subrayó que su decisión no tiene nada que ver con su relación con Bar Baktas. De hecho, la actriz enfatizó que sigue estando profundamente comprometida con su pareja y que su amor por él sigue siendo tan fuerte como siempre. Mi decisión sobre no ser madre no cambia lo que siento por Bar. Es una elección que he tomado por mí misma, porque simplemente no es el camino que quiero seguir en mi vida, comentó Gulum, dejando en claro que sus prioridades y sueños personales están alineados con sus propios valores y aspiraciones. A pesar de que la sociedad muchas veces pone presión sobre las mujeres para que sigan el camino tradicional de la maternidad, Gulum ha sido firme en su postura y no ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre el tema. Para ella, la maternidad no es un requisito para ser feliz ni para definir el éxito en una relación. Lo que realmente importa es el amor, la conexión y el respeto mutuo. No creo que tener hijos sea la única forma de completar una relación. Hay muchas formas de ser feliz y realizarse, afirmó con convicción. El apoyo de Bar Baktas. En cuanto a la reacción de Bar Baktas sobre esta declaración, Gulum expresó que él la apoya incondicionalmente. Cuando hablamos de esto, él me entiende completamente. Bar es una persona muy respetuosa de mis decisiones y siempre hemos tenido una relación basada en el apoyo mutuo. Nos amamos y nos apoyamos en todas nuestras decisiones personales, aseguró Gulum. La actriz mencionó que Bar no tiene ningún problema con su postura sobre la maternidad. De hecho, el hecho de que ambos compartan una relación tan fuerte y basada en el entendimiento mutuo es una de las razones por las cuales se sienten tan felices juntos, independientemente de los caminos que elijan seguir. Nunca ha habido presión de su parte. Sabemos que nuestras vidas son nuestras y que cada uno tiene derecho a decidir qué quiere hacer con su futuro, comentó Gulum. Una relación madura y sólida. La relación entre Gulum Baktas y Bar Baktas ha sido un ejemplo de lo que significa tener una relación madura y basada en la comunicación abierta. A lo largo de los años, ambos han demostrado que su conexión no se basa en las expectativas sociales ni en los estándares impuestos por la sociedad. En lugar de seguir el camino tradicional de matrimonio y maternidad, han elegido ser auténticos consigo mismos y con el otro, lo que les ha permitido construir una relación sólida y plena. Gulum señaló que su decisión de no ser madre también está relacionada con su visión personal sobre el equilibrio entre la carrera y la vida familiar. Como actriz y profesional, tiene proyectos que le apasionan y que quiere seguir desarrollando. Tengo sueños y objetivos que quiero alcanzar en mi carrera. La maternidad no es algo que esté en mis planes ahora mismo, y estoy en paz con esa decisión, explicó. Para Gulum, es fundamental tener la libertad de seguir su propia trayectoria sin sentirse limitada por las expectativas tradicionales. La importancia de respetar las decisiones individuales. A lo largo de la entrevista,
Gulum Bhaktas hizo hincapié en la importancia de respetar las decisiones personales de cada individuo, especialmente en lo que respecta a temas como la maternidad. La actriz destacó que, aunque algunas personas puedan cuestionar sus decisiones, lo importante es que ella se siente feliz con su vida y sus elecciones. Creo que es fundamental que cada uno siga su propio camino, sin preocuparse por lo que piensen los demás. Cada persona tiene una historia única y sus propios motivos para tomar decisiones, reflexionó Gulum. En un mundo donde a menudo se espera que las mujeres sigan un camino determinado en cuanto a matrimonio e hijos, Gulum Bhaktas se ha mostrado como un ejemplo de empoderamiento femenino y de la importancia de tomar decisiones basadas en lo que realmente se quiere, sin dejarse influenciar por las expectativas externas. El futuro de la relación. En cuanto al futuro de la relación con Bar Bhaktas, Gulum se mostró optimista y tranquila. A pesar de las especulaciones sobre su decisión de no tener hijos, Gulum dejó claro que su relación sigue siendo fuerte y que ambos están comprometidos en seguir creciendo juntos como pareja. Nuestro amor es inquebrantable, y seguimos construyendo una vida juntos, basada en el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo. Lo que realmente importa es cómo nos sentimos el uno con el otro, no lo que la gente espera de nosotros, afirmó con una sonrisa. Bar Bhaktas, por su parte, ha mantenido su apoyo hacia Gulum en todo momento. La pareja sigue disfrutando de su relación y centrados en sus propios proyectos personales y profesionales. Aunque la maternidad no forma parte de sus planes, la solidez de su vínculo es lo que realmente define su relación. Conclusión: una vida definida por sus propias reglas. Gulum Bhaktas ha dejado claro que su vida y sus decisiones están guiadas por sus propios principios y deseos, y que la maternidad no forma parte de su visión para el futuro. En lugar de seguir las normas sociales, Gulum ha elegido una vida basada en la autenticidad, el amor y el respeto mutuo. La relación con Bar Bhaktas sigue siendo sólida y fuerte, y ambos han demostrado que no necesitan cumplir con las expectativas tradicionales para ser felices juntos. En lugar de seguir un camino impuesto, han optado por construir una vida a su manera, y esa es la verdadera clave de su felicidad. La entrevista de Gulum Bhaktas con los medios no solo dejó claro su punto de vista sobre la maternidad, sino que también abrió un debate más amplio sobre la libertad individual y el respeto a las decisiones personales. En un mundo donde las expectativas sociales suelen dictar el camino de muchas personas, especialmente en lo que respecta a la maternidad y la vida familiar, Gulum se ha erigido como un ejemplo de autenticidad. Gulum Bhaktas explicó que, aunque muchas personas consideran que tener hijos es una parte esencial de una relación de pareja, ella no siente esa necesidad. Para mí, el amor no se mide por la cantidad de hijos que tengamos o la familia tradicional que formemos. El amor verdadero es aceptar a la otra persona tal como es y respetar sus sueños y deseos. Bar y yo compartimos una vida rica en amor, respeto y apoyo, y eso es lo que realmente importa, reflexionó. La importancia de romper los estereotipos. Una de las cosas que Gulum mencionó con más énfasis fue la necesidad de romper con los estereotipos que se imponen a las mujeres. En muchas culturas, se espera que las mujeres sigan un camino definido: matrimonio, hijos, y la creación de una familia tradicional. Gulum Bhaktas destacó que estos estereotipos, aunque no siempre lo digan explícitamente, crean una presión invisible sobre las mujeres para que sigan este guión, sin espacio para otras opciones. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.